y amén. ¿Puede decir un fuerte gloria a Dios, hermanos? La hermana Maritza de Hernández da gracias a Dios por permitirle cumplir un año más a sus hijos, Génesis Hernández y Kevin Hernández. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5. Versículo número 4 y 5. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué dice? Lo leemos juntos. Fuerte, como lo es la palabra de Dios. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen a esa verdad? Leemos una vez más el versículo 4, ayúdenme más fuerte. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, he querido leer estos dos versículos de esta primera carta que el apóstol Juan escribió para hablar acerca de las evidencias claras de los nacidos de Dios. Se han vertido muchas alegorías, se han dicho muchas cosas acerca de a qué se refiere precisamente este versículo cuando dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Si los nacidos de Dios vencen al mundo, uno se preguntará: ¿qué tan necesario es vencer al mundo? Y como si esto fuera poco, si los que vencen al mundo son los nacidos de Dios, entonces se pregunta también uno: ¿quiénes son los nacidos de Dios? Y esta es la victoria, dice siempre en el versículo 4, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para Juan era muy importante reconocer quiénes eran los nacidos de Dios, aquellos que de alguna manera puedan tener evidencias claras de los que pueden vencer al mundo. Para introducirme a esta temática, quiero decirle de que cada uno de nosotros, la iglesia, nosotros formamos el cuerpo de Cristo a nivel de iglesia, y es ahí donde entra ese valor que aquí Juan le está dando a esta carta. Antes de ver esas evidencias, quiero mostrarle las razones por las que Juan escribió esta carta. Podría armar, hermanos, un ciclo, voy a decirlo, de razones por las cuales Juan escribió, pero voy a dejar que sea el mismo Juan que nos describa por qué escribió esta carta. Hay 5 razones por las cuales él la escribió. Véalas conmigo, vamos a usar la Biblia. Dice específicamente el capítulo número 1, versículo 4 de esta primera carta de Juan. Quiero presentarles las razones por las cuales él escribió antes de dar las evidencias de los nacidos de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Estas cosas os escribimos. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces note, una primera razón por la cual él escribió esta primera carta era para que vuestro gozo sea cumplido. El deseo, no solamente de Juan, sino de Dios mismo, es que su iglesia sea una iglesia victoriosa. ¿Cuántos están acá? Y que aquellos que hemos nacido de Dios podamos vencer a este mundo, sus opresiones, sus dificultades, sus problemas, sus angustias, voy a decirlo. ¿Quiénes son los que realmente van a coronar, van a tener esa victoria? Pablo decía que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento, para que cuando ese día llegue seamos perfectos. Entonces, para evaluar, para proyectar esas evidencias y hacerle un cuadro pintoresco de esta primera carta de Juan, surge interesante que la razón por la cual él escribió, número 1, según el versículo que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 4, dice que estas cosas os escribimos. ¿Para qué? ¿Me están siguiendo? Para que vuestro gozo sea cumplido. La segunda razón por la cual Juan escribía esta carta está en el capítulo 2, versículo número 1.
Léalo conmigo, es el pasaje conocido. Hijitos míos, estas cosas que dice, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Note, él decía, si usted hubiese pecado, dice, abogado tenemos. ¿Pero por qué? Porque estas cosas os escribo. O sea, él daba por sentado que a pesar que era una carta universal y que iba a ser dirigida, iba a ser leída en diferentes congregaciones, él deseaba y decía su razón por la cual él escribía. Y él daba por sentado que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos propensos a cometer pecado. Y os escribo precisamente por esa razón. Están acá, ¿verdad, hermano? Veamos una tercera razón. Dice siempre el capítulo 2, versículo 12. Os escribo ¿a quién? A vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo estas cosas para recordarles que sus pecados han sido perdonados. Hermano, que no se nos olvide que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no se nos debe de olvidar. Pueden pasar mucho tiempo, y la razón por la cual se escribía esta carta era para alertarnos. Están acá, ¿verdad, hermanos? Veamos, siguiente razón, por cuestión de tiempo, porque solo quiero ubicarlo en el contexto a través de estas razones. Dice específicamente ahora el capítulo número 2, versículo 26. ¿Por qué está escribiendo esta carta? Versículo 26 del capítulo 2. Alguien que me lo lea fuerte. ¿Qué dice? Gracias, hermano. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Otra de las razones es porque el gnosticismo de la época, una secta que se había levantado, habían promulgado una mentira. Y la mentira era que Cristo no había resucitado. Pero si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra creencia. Como decía Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración sobre esta tierra. Entonces Pablo escribía eso en su carta. Ahora Juan nos dice: os he escrito sobre estas personas que se están levantando para engañarlos. Siempre a lo largo de toda la historia del cristianismo, personas se levantan queriendo engañar, queriendo encontrar la verdad, queriendo llevar a las personas a explicarles de que hay otro camino, hay otros elementos que usted tiene que tener en cuenta para que usted sea un vencedor o alguien que vence al mundo, como lo vamos a ver más adelante. La razón principal era para alertarles. Y oiga qué interesante. La primera carta es una carta que va dirigida a un grupo específico, de una numeración de personas que no sabemos. Es decir, que la idea era que fuese leída en varias congregaciones. La segunda carta de Juan solo va dirigida a una familia. La tercera carta de Juan ya solamente va dirigida a una persona. Es decir, que muchas personas se fueron dejando, voy a decirlo, la fe cristiana. Y a pesar de que Juan va a insistir, que les va a escribir, porque alertándolos del engaño, las personas dejaban la fe cristiana. Hay una siguiente razón, y es que por la cual fue escrita esta carta. Véalo conmigo. Está en el capítulo 5, versículo 13. Esa es la quinta razón y la última. ¿Por qué? Dice el capítulo 5, versículo 13. Abra su Biblia. ¿Qué dice? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué dice? Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Os he escrito, les dice, por estas razones, para que ustedes recuerden que ustedes son hijos de Dios, y que si ustedes no creen en sí mismos que son hijos de Dios, entonces ¿cómo voy a hacerles entender? Estoy parafraseando lo del último versículo.
Estoy presentando las 5 razones por las cuales específicamente Juan escribía esta primera carta. Encuentro en los versículos que hemos citado, en el versículo 4 y versículo 5, las preguntas interesantes. Si dice que los nacidos de Dios son los que vencen al mundo, yo pregunto, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? Pero de aquí no se les nota. ¿O por qué? Se lo voy a cambiar. ¿Por qué algunos dicen ser nacidos de Dios, hijos de Dios, pero no viven en victoria? Pero no han logrado vencer al mundo, porque no han logrado estructurar lo que Dios tiene para sus vidas. Y note que la metáfora de iglesia, no me estoy dirigiendo a estas 4 paredes. ¿Quién es la iglesia de Cristo Jesús? Nosotros, el pueblo de Dios, dice el hermano. Ciertamente. Entonces, Jesucristo dijo que ni las puertas de la muerte podrán contra su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que puede estar fallando para no vencer al mundo ante los ofrecimientos? El que evaluemos las evidencias claras de que es ser un nacido de Dios. No, mire, si yo le pregunto a usted, mire, para usted, ¿qué es un nacido de Dios? ¿Alguien me podría responder? En teoría pareciera que estamos bien, pero en la práctica, ¿cómo estamos? En un sentido experimental, de vencer al mundo, de reconocer que hemos sido nacidos hijos de Dios. Mire, creación de Dios, todos somos los que estamos en este lugar y los que me están oyendo a través de la radio. Dice la Escritura, desde el libro de Génesis, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hijos de Dios, solo los que tienen evidencias claras. No podemos seguirnos engañando. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Véalo, ahí lo dice, versículo 4. Entremos ya en detalles, habiéndolo ubicado en el contexto y la razón de la carta. Número 4, versículo 4, capítulo 5. Porque todo, no algunos, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todos los nacidos de Dios, no algunas cosas. ¿Quiénes son los que son nacidos de Dios, que pueden vencer el mundo, que pueden vencer los ofrecimientos, que pueden demostrar, voy a decirlo de una manera más gráfica, demostrar que estamos en victoria? Normalmente le preguntamos a los hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo está? En victoria. Pero no está en victoria por las evidencias que Él está dando, por los elementos que Él está presentando. Pregunto por segunda vez, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? Los varones son los que más están contestando. Entremos en detalles. Les voy a presentar las evidencias de los nacidos de Dios, haciendo un recorrido por esta primera carta de Juan. Veámoslo. Capítulo 5, versículo 1. Présteme bien su atención. Dice, capítulo 5, versículo 1, primera evidencia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Número 1, primera evidencia: todo aquel que cree en el Hijo de Dios es nacido de Dios. Si los que han nacido de Dios vencen al mundo, la primera evidencia es creer. El problema es a quién le cree, porque Santiago dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué está diciendo ahí? ¿Creen a quién? Cree que Jesús es el Cristo. Aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, inmediatamente, esa es la lectura que mi hermano citó al iniciar este culto, aquel que cree en su corazón y lo confiesa con su boca, ese es hijo de Dios. Preguntémonos si nosotros tenemos esta evidencia de haber creído no a una doctrina, no a un dogma, no a una denominación, sino a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario.
crea en el Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios nos va a llevar a la victoria. No estoy ofreciendo, voy a decirlo, un mensaje publicitario en el sentido de que las personas, ay, venga el que quiera. No, es aquel que cree. Aquel que cree. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Espiritualmente hay muchos muertos. No aquí, hoy no vinieron. Pero que lo que menos se ve es que tienen una creencia en el Hijo de Dios. Véalo, ahí lo está diciendo: todo el que cree que Jesús, versículo 1, es el Cristo, que dice, es nacido de Dios. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, se le nota que es nacido de Dios. Pregúntele al que está a la par suya, ¿se le nota? Dígale. Vamos, pregúntele. Número 1. Segundo elemento, sigamos leyendo, versículo 1, siempre en el capítulo número 5. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Se está refiriendo a Dios. Dice: todo aquel que ama al que lo engendró es nacido de Dios. Yo no puedo entender que decimos ser nacidos de Dios, que vencemos al mundo, si no amamos a Dios. ¿Y cómo saber si estamos amando, agradando a Dios? Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestros hechos. ¿Se da cuenta por qué las personas muchas veces no vencen las tentaciones, no vencen al mundo mismo? Porque no dan evidencias que son nacidos de nuevo. Jesucristo le dijo a cierto personaje en Juan capítulo 3, un intérprete de la ley, un fariseo. Jesucristo le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. O sea, no te está hablando de un nuevo nacimiento. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos que tener una seguridad de vida eterna, una seguridad de creencia. Por eso es que cuando vienen los ofrecimientos no estamos preparados, porque no hemos creído que verdaderamente somos hijos de Dios. El segundo elemento es amar al que engendró. Ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, amar a Dios. Segunda evidencia: amamos a Dios. ¿Y usted ama a Dios, hermano? Con ese pobre amén cualquiera se goza. Cualquiera les cree a ustedes. Debemos amar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nadie podía darnos lo que nosotros andábamos buscando, realmente no sabíamos qué queríamos de la vida. Cuando nadie podía ofrecernos el llenar nuestro corazón, apareció el Hijo de Dios, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio cruento en la cruz, usted y yo somos nacidos de nuevo. Y por eso debemos amarle a Él. Le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuántos aman a Cristo Jesús? Ya me están convenciendo. Ese era el segundo elemento. Veamos el tercero. Versículo 2. En esto, ¿qué dice? Conocemos que amamos a quienes. Ay, hermano, aquí se pone duro. Amar, creer, confesar con nuestra boca está fácil. Amar a Dios porque nos ha dado la vida eterna es fácil. Pero una tercera evidencia de que podemos vencer al mundo porque somos nacidos de Dios, dice el versículo 2: en esto conocemos que son hijos de Dios, que amamos a los hijos de Dios. Pregunto: ¿y quiénes son los hijos de Dios, hermano? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Usted dice, nosotros, ustedes, todos los que estamos en este lugar. Nos está invitando entonces a evaluarnos. En cada una de estas evidencias, allá en su Biblia, voy a poniéndole un chequecito. Y si no la tiene, una X, porque hay que empezarla a cumplir. A ver cuánto tiene al final de la predicación, de este examen. ¿Cuál es el tercer elemento? Amar
a los hijos de Dios. Usted tiene que amar a la persona que está a la par suya. Ay, hermano, pero esta persona viera que no mucho me agrada. Otros dicen, no, es que la sangre de esa persona me choca. Como que es carro. Vea este detalle. Vea, por si todavía no le ha quedado claro, porque le dije que iba a hacer un recorrido por la primera carta de Juan. Vea lo que dice siempre primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Vea lo que dice. Ahí en esa misma página está, 4:20, ¿qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Y los mentirosos no son nacidos de Dios y no van a heredar. Confieso que está un poquito fuerte, pero aquí está. No se agache, es la verdad. Dice acá, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Debemos amarnos. Esa es una evidencia clara de que no debe de haber rencores en medio nuestro. Podemos tener, voy a decirlo, una controversia, algo que no estamos como en un punto de vista de acuerdo, pero eso no debe impedir que yo deba de amarle a usted, que usted deba de amarme a mí. En esto conocemos que hemos nacido de nuevo, el que nos amamos los unos para con los otros, dice. Los veo serios. Más de alguno no se ama aquí. Capítulo 3, versículo 14. Vea lo que dice. Atrás de una paginita ahí. Capítulo 3, versículo 14. Por si todavía no me creen, miren. ¿Qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece. Miren, más claro, yo no se lo puedo poner. Solo aquel que ama. Podemos tener, hermanos, algunas diferencias y poder decir, la camisa que andes, hermanos, que feo el color que elige, ¿verdad? Son diferencias. Pero por el color de camisa yo no puedo venir a decirle a mi hermano, yo lo amo en Cristo Jesús. El que uno utilice una barba, yo no puedo decir que no lo voy a amar. ¿Por qué no lo va a amar? Si esa persona que está a la par suya, Cristo murió también por él en la cruz del Calvario, y Él nos dio la mejor prueba de su amor, en que Él se entregó. ¿Qué estoy tratando de decirles? ¿Sabe por qué no logramos vencer al mundo? Porque no nos amamos. Y no se agache, tranquilo. Debemos amarnos. Dice aquel que no ama permanece en muerte. ¿Cuántos muertos hay aquí? Me están entendiendo, ¿verdad? La última cita en esa evidencia, véala, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Capítulo 4, versículo del 7 al 8. Estamos en la tercera evidencia de amarnos los unos para con los otros. Capítulo 4, versículo del 7 al 8. ¿Qué dice? Note qué interesante. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es y conoce a Dios. Recuerde que estamos viendo quiénes son los que vencen al mundo, los nacidos de Dios. Y aquí lo dice en el versículo 7. El que es nacido de Dios conoce a Dios. Y véalo, amados, amémonos unos a otros. Él no está diciendo, mire, amen al que usted quiera amarle, ame al que le cae más o menos, ame al que usted considere que le puede regalar algo de vez en cuando. Dice, amados, amémonos unos a otros. Mire, dígale a la persona que está a la par suya, lo amo en Cristo Jesús, dígale. No, dígaselo porque... Sigamos. Veamos la siguiente evidencia de que somos nacidos de Dios. La cuarta evidencia está en el capítulo 2, versículo número 15. La cuarta evidencia
de que somos nacidos de Dios está en el versículo 15 del capítulo 2, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cuál es la cuarta evidencia de que verdaderamente hemos nacido de Dios? Que no amamos las cosas de este mundo. Uno dijo amén, mira. No, si el que es nacido de Dios, hermano, el mundo pasa y todos sus deseos. O usted es de las personas que sigue recordando lo que hacía antes. Cuidado, porque estamos viendo, eso es una evidencia. Si usted es de las personas que dice que estuviera, si no estuviese en el culto de las 10:15, ¿qué estuviese haciendo? Entonces usted todavía está amando al mundo. Usted todavía tiene cierta atracción. Entonces usted todavía se le dificulta. ¿Sabe por qué hacemos la vigilia del 31 de diciembre? ¿Sabe por qué la hacemos? Se ha preguntado. Número uno, para darle gracias a Dios por todo el año y las metas que hemos logrado, pero también por aquellas personas que ese año se entregaron, que llegan los amigos esos días a invitarlo a hacer las cosas que antes hacía. Por eso aquí dice, la cuarta evidencia es que ya no amamos al mundo, ya no amamos las novelas. Y me pongo de este lado para que no me caiga. Ya no amamos las cosas que antes nos gustaban. Ya no podemos seguir amando, porque este mundo pasa y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice su palabra. ¿Están acá todavía, verdad, hermano? Esa es la cuarta evidencia. Veamos una quinta evidencia. Capítulo 2, versículo 29. ¿Qué dice? La quinta evidencia, capítulo 2, versículo 29, es el último versículo de ese capítulo. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Entonces, una quinta evidencia es aquellos que practicamos la justicia. Solo los justos, cuando practicamos justicia, se nota en nosotros que somos nacidos de Dios. Y note las evidencias que se van presentando. Le llamo de alguna manera evidencias porque tienen que estar en nosotros. Que la forma de actuar en nosotros debemos practicar una justicia. Dice, vea el versículo 29 que acabamos de leer: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. O sea, las cosas son iguales. Por eso aquellos padres de familia que dicen, miren, de pronto compran un pedazo de pan, ¿verdad? Y a sus hijos, como hoy la familia salvadoreña es muy abundante y viene todo el montón de hijos, un pequeño pan tiene que partirlo hasta en 5 pedazos. Pero hay padres de familia que no lo parten equitativamente, partes iguales, y le dan a uno la mayor parte. Y ahí lo que están haciendo ellos, hacer una injusticia en sus hijos. ¿Sí o no? Porque a los hijos se les deben dar partes iguales, porque los amamos. Y decimos, no, pero es que este se portó mal, entonces a él no le voy a dar. Pero tenemos que darle de comer a los hijos. Una figura en cuanto a practicar justicia, en donde nosotros nos relacionamos, en qué hemos tenido que poner a prueba el hacer justicia, para demostrar que verdaderamente somos nacidos de Dios, que practicamos la justicia. Hoy sí ya se quedaron callados. Veamos la siguiente evidencia. Una sexta evidencia. Vea lo que dice específicamente, siempre en este capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Esa es la siguiente evidencia. Ya casi vamos a finalizar. Vea este detalle. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ¿qué dice? Ni le ha conocido.
Entonces, una sexta evidencia que hemos nacido de Dios es que ya no practicamos el pecado. Y aquí abróchese bien el cinturón y pensemos, si últimamente no hemos cometido pecado, porque ahí lo está diciendo. Una evidencia clara de que somos nacidos de Dios es que no practicamos el pecado. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Dios, dice, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ni le ha conocido. Se está refiriendo en que cada vez dejamos de practicar el pecado porque le conocemos más a Él, más. Como dice esa alabanza, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. Yo quiero más y más de su presencia. Yo quiero más y más de Cristo. Al presentarle, hermanos, estas evidencias, surge el detalle: si usted es un vencedor. Porque dice que los que vencen al mundo son los nacidos de Dios. Y si estas evidencias no están en nosotros, no podemos declararnos vencedores. Como le dijeron al Señor en cierta oportunidad: Señor, dura es tu palabra, se nos van a ir. Pero esta es la realidad del evangelio. Hoy tenemos un evangelio de prosperidad. Queremos un evangelio donde se nos ofrece de todo y no se nos dice que son evidencias claras de los nacidos de nuevo. Quiero presentarle la séptima y última evidencia. Capítulo 3, siempre versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y qué dice? Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La séptima evidencia es que el Espíritu de Dios está con nosotros. Que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Una séptima evidencia que usted es un nacido de nuevo es que el Espíritu Santo es su fiel compañero. Que en los momentos difíciles el Espíritu Santo está con usted. Que en los momentos que quizás usted tiene que tomar una decisión a corto plazo porque tiene que tomarla ya, el Espíritu Santo lo guía a tomar la mejor decisión. Pero hoy tenemos hasta servidores que no tienen el Espíritu Santo. Y no estoy viendo a nadie, tranquilos. Ya les dije, son los del cuarto culto del día domingo, que no hay. Pero aquí es una evidencia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos da una evidencia clara, hermano, si somos nacidos de Dios. Y al presentar, llegué al detalle, al presentar todas estas evidencias, cada uno de nosotros empiece a evaluarse. Póngale ahí cuáles son los elementos que usted tiene en cuanto a una evidencia clara. Si a usted le falta más de alguno de estos elementos, tiene que pedirle a Dios. Al tocar este tema, hermano, lo hago con el objetivo de que cada uno de nosotros nos evaluemos. Pablo decía, no sé, hay que evaluarse a nosotros mismos, porque no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser descalificado. Cuidado, hermano, cuidado. Valoremos la congregación de los justos. Valoremos lo que dice acá. ¿Quién es el que vence al mundo? Los nacidos de Dios. Y los nacidos de Dios, no importa el obstáculo, no importa el elemento que se nos presente, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Lejos de Dios nada podemos hacer, pero con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y porque Cristo vive en mí, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Termina haciéndose una interrogante, versículo 5 del capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted quiere ser un nacido de Dios, un hijo de Dios, usted tiene que tener estas evidencias claras en su vida. Amén.
Dele un aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Cierre sus ojos y póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Tengo un buen tiempo para que cada uno de los que estamos en este lugar, así con sus ojitos cerrados, empecemos a evaluar nuestra condición de nacimiento en un sentido espiritual. Porque muchas veces no nos comportamos a la altura de vencedores, porque no hemos creído en el Hijo de Dios. Tal vez porque sí hemos creído, pero no amamos a nuestro prójimo. Tal vez sí creemos en el Hijo de Dios, tal vez sí amamos a nuestro prójimo, pero continuamos amando al mundo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios no es un amuleto de buena ni de mala suerte, mucho menos. Sino lo que Dios quiere es una relación personal. Sino lo que Dios más anhela es tener una relación contigo. ¿Sabe por qué muchas veces te has sentido derrotado? Porque quizás no practicas la justicia. ¿Sabes? Porque quizás el Espíritu Santo no está dando todo lo que su palabra promete. ¿No será porque has contristado al Espíritu Santo? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo en esta hora y platicas con tu Dios? Tú sabes lo que tienes que platicar con Dios en este momento, en esta hora. Yo quiero invitar a que todos con sus ojos cerrados, tus ojitos cerrados y con sus manos en alto, podamos evaluar nuestra condición en la cual Dios en este momento nos ha demostrado a la luz de la palabra que nos quiere tener. Él quiere que seamos vencedores y que le digamos no a los ofrecimientos de este mundo y que podamos presentar en alto los valores eternos, los valores que Cristo estableció para cada una de nuestras vidas, reconociendo que somos parte de ese pueblo de Dios. Ese pueblo que Dios trazó para bendición, para vida eterna. La idea de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que los nacidos de Dios presentemos una clara evidencia de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo Jesús mora en nuestras vidas. Realmente podemos confesar con nuestra boca no solamente que Jesús es el Señor, sino de que ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna para nuestra vida? Podemos de alguna manera reconocer que somos parte de ese pueblo escogido, si solo Él es el que nos prometió ayudarnos. Si usted lo cree, ¿por qué no levanta sus manos al cielo y lo declara con todo su corazón?